Ceballos, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en 24 horas mediodía. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Paco. Un gusto conversar con ustedes. A sus Doctor, yo órdenes. quería empezar preguntándole por estas cifras de vacunas que están a punto de vencer y que resulta preocupante toda vez que son cifras que no sobran en nuestro país y que evidentemente podrían ser un punto importante en el avance de la vacunación en medio de esta pandemia que todavía estamos viviendo. Bueno, lo primero es que habría que precisar realmente las cifras, ¿no? Porque por lo que he leído algunas declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, no habría esta cantidad de vacunas por vencerse. Pero sea cual sea el número de vacunas que estarían próximas a vencerse, tengo entendido en el mes de abril, esto tiene que ver con la velocidad de vacunación, ¿no? Por lo menos la experiencia que hemos tenido en el Ministerio de Salud de llegar a 58 millones de dosis aplicadas, ¿no? Nos ha puesto en el hecho concreto de tener que aplicar un promedio de casi 2 millones de vacunas en 2 o 3 días, ¿no? Y esto era porque había un mecanismo, digamos, de desplazamiento de los trabajadores del sector salud dedicados a las inmunizaciones a los lugares más alejados. Justamente la estrategia, usted recordará, de Vamos a tu Encuentro, era acercar el Ministerio de Salud a la población, pero además tener un trabajo de difusión y de permanente contacto con las organizaciones sociales para que colaboren en la vacunación. Así que se trata de acelerar el ritmo de vacunación, de llegar a los lugares más alejados, de tener mayor cantidad de brigadas para poderse aplicar. Si uno baja el ritmo de vacunación, obviamente, pues las posibilidades de que las vacunas se venzan van a incrementarse. Pero esto se puede resolver, esto se puede evitar, nosotros lo hemos demostrado, batiendo récords internacionales, incluso en los meses anteriores, que nos permitió llegar en 5 meses a más del 80% de la población vacunada con 2 dosis. Y esto se dio sin tener vacunas vencidas porque había una estrategia que nos permitía llegar a la población, convencerla y vacunar rápidamente. Creo que este es el camino que tienen que seguir las autoridades del sector salud para evitar que hayan este tipo de problemas, de posibilidades de vencimiento de vacunas y sobre todo que logremos tener una mayor cantidad de la población protegida con la dosis de refuerzo, que es lo que aspiramos, porque todavía el ritmo de vacunación está alrededor del 50% del ritmo que teníamos hace 2 meses, ¿no? Así es, pero doctor, usted ha mencionado algo importante en la respuesta que nos acaba de dar que tiene que ver con la gestión. Lamentablemente pareciera que no se está gestionando adecuadamente los recursos que tenemos desde el Ministerio de Salud. Primero, con las declaraciones del ministro Condori, cuando dice, bueno, era más fácil vacunar antes cuando la gente se estaba muriendo y la población tenía miedo, evidenciando que no conoce que el parte del trabajo del sector salud es precisamente gestionar a futuro, realizar campañas para evitar este tipo de situaciones y cambiar de actitud, hacer cambios en la actitud de la población frente a la vacuna. ¿Qué sinsabor o qué impresión le dejan estas respuestas que escuchamos del ministro Condori, que parecen más a justificación o tratar de culpar a otros de algunos crasos errores de gestión que están produciéndose en el Ministerio de Salud? Bueno, justamente lo que necesitamos es definir una estrategia para llegar a la población, convencerla de manera absolutamente honesta y transparente de los riesgos de que pueda venir una cuarta ola y nos golpee. Nosotros cuando hemos entrado en el ministerio en el mes de agosto, te recordarás en los 5 meses que llegamos a pasar el 80%, justamente había terminado la segunda ola y lo que necesitábamos era vacunar la mayor cantidad de la población porque la previsión que hacían la gran mayoría de los epidemiólogos es que la tercera ola podía generarnos alrededor de 140.000 decesos, fallecidos en el país, lo cual era superar los más de 100.000 que tuvimos en la segunda ola. Entonces, nosotros, si bien había bajado la segunda ola, teníamos que vacunar de manera masiva y logramos esta vacunación, superar el 80%, y poder frenar la tercera ola, pero a través de una política de convencimiento de la población, ¿no? O sea, pero no solamente lo debe hacer el Ministerio de Salud, sino además articular con los medios de comunicación, con las autoridades locales,
toda una campaña, y por eso es muy importante lo que hicieron los medios, que pasaron por encima de cualquier diferencia política con el gobierno para apoyar la vacunación. Y era muy bueno ver a todos los medios impulsando, tienes que vacunarte, incluso muchos medios de comunicación de manera gratuita, lanzando eslogan y mensajes pro vacunación, y eso nos permitió avanzar rápidamente. Creo que esta es la tarea que el ministro debería incentivar, más que buscar, digamos, echarle la culpa a la población, porque la población sabemos que es un objetivo que tenemos que persuadir y convencer para que adopte conductas sanitarias correctas. De eso se trata, ¿no? Así es, doctor, en eso estamos completamente de acuerdo, pero también se trata de no barrer la basurita debajo de la alfombra, por decirlo en algún término coloquial, y esa es la impresión que nos queda cuando descubrimos que el Ministerio de Salud ha decidido eliminar uno de los indicadores de dosis aplicadas de manera diaria tras la caída del ritmo de vacunación. Es una publicación que ha hecho el diario La República y que la verdad preocupa, ¿no? Cuando uno entra precisamente a la base de datos, al Repositorio Único Nacional de Información de Salud, uno descubre que este dato de dosis aplicadas diariamente simplemente ha desaparecido, y la excusa del Ministerio de Salud es que están en reestructuración de esta página en medio de la pandemia que todavía estamos viviendo. ¿Cómo ve usted esta decisión del Ministerio de Salud? A mí me parece que no está bien si nosotros no transparentamos información. Yo recuerdo cuando entramos en agosto teníamos muy poca cantidad de vacunas, y entonces la opinión que había en algunos medios era ya se cayó la vacunación, y nosotros lo transparentamos el tema porque pensamos que era una preocupación colectiva el saber cómo marcha la vacunación y los riesgos que esto genera, ¿no? Así que yo creo que no es conveniente no reconocer que el ritmo de vacunación ha decrecido, ha venido cayendo, porque eso nos permite generar un desafío, digamos, para la población y para el propio Ministerio de Salud y para las brigadas de revertir esta situación. Yo veo en los últimos días que hay una reactivación de muchas brigadas del Ministerio de Salud, y eso es bueno, tenemos que incentivarlas. Espero que no sea demasiado tarde en función del plazo de vencimiento de las vacunas. Espero que se reactiven rápidamente mayor cantidad de brigadas. La Seguridad Social ha desmontado miles de brigadas en todo el país. Esto hay que retomarlo con mucha fuerza. Incluso muchos centros de oxigenación temporal o de aislamiento temporal están siendo desmontados en distintas partes del país, una conducta muy mala, porque si bien ha disminuido la cantidad de casos, necesitamos esos centros para tratar otro tipo de enfermedades donde necesitamos camas para poder tener a los pacientes, donde necesitamos continuar un tratamiento para los pacientes post-COVID y otras patologías que hacen imprescindible que tengamos una mayor disponibilidad de camas de hospitalización en el país. Entonces, pareciera de que no hay en este sentido una coordinación entre el Ministerio, la Seguridad Social y los gobiernos regionales, que es tan importante para enfrentar la pandemia. Y para esto hay que transparentar las cifras, para darnos cuenta qué avanzamos y qué no avanzamos. Doctor, yo quería hacerle una última pregunta y le ruego una respuesta bastante breve. Usted ha hablado de la necesidad de priorizar las acciones antes de que ocurran los hechos, y eso es sumamente importante, sobre todo en una pandemia como la que estamos viviendo. Se proyecta que a finales de julio, principios de agosto, podría producirse una eventual cuarta ola. Tenemos cerca de 4 meses para tomar acciones necesarias para que precisamente, al igual que con la tercera ola, esta no impacte tan duramente en la población. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Ministerio de Salud en estos meses antes de una probable cuarta ola que ya se está pronosticando? Bueno, lo que la experiencia nos viene indicando, ¿no? La mejor experiencia que tenemos en nuestro país, que ha sido un ejemplo internacional, ha sido parar el impacto de la tercera ola, ¿no? Es decir, se esperaba tener 140.000 personas fallecidas y hemos tenido 20 veces menos personas fallecidas en nuestro país, gracias a la disposición de las brigadas del Ministerio de Salud, a la actitud de la población y de distintos sectores. Hay que hacer lo mismo. El Ministerio de Salud tiene primero que hacer un acuerdo con los gobiernos regionales y los actores sociales, abajo, en las bases, en los barrios, acordar una estrategia de vacunación, de disuasión, de trabajar casa por casa, pero no basta ir casa por casa, hay que llegar al convencimiento de los líderes locales para que esto sea factible, pero además tiene que haber un liderazgo del Ministerio de Salud, eso no se puede perder, ¿no?
y hay que señalar una ruta clara hacia dónde vamos y qué objetivo vamos a conseguir los próximos 15 días, los próximos 20 días, en lo que tiene que ver con la vacunación, como con otros objetivos sanitarios que también debe plantearse el Ministerio de Salud. Sería, la verdad, lamentable que una cuarta ola, como está sucediendo en Europa, que llegaba hasta en una sexta ola, nos golpee, teniendo ya la experiencia y habiendo avanzado como hemos avanzado francamente hasta el mes de diciembre, que no es el avance de una gestión, es el avance en realidad de todos los trabajadores del Ministerio de Salud y además un ejemplo cívico, ¿no?, de poder protegerse mutuamente las familias frente a la pandemia, ¿no? Esto tiene que aprovecharse y espero que lo haga el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Ceballos, por haber estado con nosotros en 24 horas.